¿Alguna vez has sentido que, por más amor, comprensión y paciencia que entregues, él simplemente se aleja? Así comienza esta historia. Pero no es una historia de romance, ni una historia de resentimientos. Es una historia de despertar emocional, de transformación interna, una historia de regreso a casa, no a un lugar, sino a uno mismo. Esta es la historia de Louise, una mujer que, como muchas, aprendió desde niña a amar con sacrificio, a callar lo que dolía, a esperar migajas creyendo que eran manjares, hasta que un día, sin hacer ruido, algo en su interior se quebró. No fue un grito, no fue una pelea, fue un silencio tan profundo que por primera vez la obligó a escucharse a sí misma. El condicionamiento, infancia y complacencia. Louise Hay creció escuchando frases que muchos de nosotros también escuchamos. Sé bueno, no causes problemas, no seas egoísta, siempre pon a los demás primero. Y ella obedeció. Aprendió a sonreír aunque algo le doliera, a decir sí aunque por dentro gritara no puedo más. Aprendió a complacer, a sacrificarse, a priorizar a los demás como si su valor dependiera de cuán útil pudiera ser. Creyó, como tantos, que si se esforzaba lo suficiente, si se hacía pequeña, si no pedía demasiado, entonces sería amada. Pero nadie le explicó que ese amor, comprado con sacrificio, siempre acaba saliendo demasiado caro. Y lo pagó, con su silencio, con su cansancio, con su propia invisibilidad. El punto de quiebre silencioso. Un día, algo cambió. No fue un escándalo, ni una pelea. No hubo gritos ni portazos. Fue un susurro interno, una verdad suave, pero firme, que le dijo con claridad: ya basta. No podía explicarlo, ni siquiera entenderlo del todo. Solo sabía que había llegado al límite, no del amor, no del otro, sino de sí misma. Estaba cansada de fingir que todo estaba bien, cansada de ser fuerte por fuera y sentirse rota por dentro, cansada de hacer esfuerzos invisibles para mantener relaciones que la desgastaban. Esa noche no lloró, esa noche despertó, y ese despertar no vino con euforia, vino con silencio. Un silencio que ya no pesaba, sino que al fin empezaba a liberarla. A veces, el alma no grita, solo se apaga lentamente hasta que una chispa de conciencia vuelve a encenderla. Para Louise, esa chispa fue una frase que nunca antes se había permitido pensar. ¿Y si la mujer que el mundo llama mala solo es una mujer que dejó de rogar? Primer despertar, el ya basta. Cuando una persona empieza a priorizarse, no lo anuncia, no lo grita, no pide permiso, solo empieza a actuar diferente. Louise Hay no publicó frases de empoderamiento, ni dejó de responder por venganza. Simplemente empezó a retirarse. En los grupos donde antes mediaba conflictos, se volvió más callada. Dejó de explicar lo inexplicable. Dejó de justificar ausencias, silencios, faltas de respeto. Dejó de contestar de inmediato los mensajes de quien solo la buscaba cuando le convenía. Y empezó a dormir mejor. Su cuerpo lo notó, su alma también. Porque por primera vez, Louise se estaba eligiendo a sí misma. Frente al espejo, ya no buscaba defectos, ni se preguntaba qué más debía hacer para ser amada. Algo en su mirada cambió. Ya no veía una mujer que necesitaba ser elegida. Veía a una mujer que elegía. Ese pequeño giro, tan invisible para los demás, cambió todo. Louise Hay decía: lo que piensas de ti misma se convierte en tu verdad. Cambia tu pensamiento y cambiarás tu mundo. Luisa no había dejado de tener miedo. Ni siquiera había dejado de sentir culpa por pensar en ella antes que en los demás. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo y la culpa juntas, le pedía avanzar. Y ella lo estaba escuchando, dando pasos tímidos pero firmes hacia una nueva versión de sí misma. Las reacciones externas, crítica y desconcierto,
Cuando una persona cambia, el mundo a su alrededor lo percibe. Al principio nadie lo nota. Es solo que ya no contesta tan rápido, ya no está tan disponible, ya no sonríes por compromiso. Pero con el tiempo empiezan las preguntas incómodas. ¿Qué te pasa? Estás raro. Ya no eres como antes. Algunos lo llaman egoísmo, otros frialdad. Muy pocos lo reconocen por lo que realmente es: sanación. Porque sanar a veces luce como alejarse, como dejar de participar, como ya no querer explicar todo. Luis lo sabía. Lo sentía en cada mirada que la juzgaba por no actuar como siempre, por no caer en los mismos patrones, por no seguir diciendo sí cuando por dentro gritaba no. Le dijeron que se había vuelto dura, complicada, incluso insensible. Pero por dentro, ella sabía la verdad. No era dureza, era dignidad. No era frialdad, era protección. No era desamor, era amor, pero amor por sí misma. Durante años había entregado su alma a quienes solo la querían a medias. Ahora estaba aprendiendo a entregarse por completo, pero solo a ella misma. Y ese cambio no era negociable. El arte de decir no. El primer no fue tímido, casi un susurro. Un no puedo hoy ante una invitación que no deseaba. Un no me siento cómoda cuando alguien cruzó un límite. Un simple no quiero sin justificarlo todo. Por fuera fue apenas un gesto, pero por dentro fue un terremoto, porque con cada no que decía, Luis estaba reconstruyéndose, ladrillo por ladrillo. Estaba diciéndose a sí misma: yo importo, mi paz es prioridad. Louise Hay decía: cada decisión que tomas desde el amor propio es una afirmación al universo de que mereces lo mejor. Y Luisa comenzaba a afirmarse con actos, no con discursos, no con explicaciones, con elecciones diarias. Decir que no la hacía egoísta, la hacía libre, libre de complacer por miedo, libre de quedarse donde no quería estar, libre de fingir interés donde solo había agotamiento. Pero no todos lo entendieron. Algunos se sintieron rechazados, otros la acusaron de haberse vuelto arrogante, de creerse demasiado. Y quizás, sí, porque ahora se creía a sí misma, y eso para muchos es imperdonable. Pero Luisa no buscaba aprobación, buscaba coherencia, y había descubierto que decir no a lo que la lastimaba era el primer sí que se decía a sí misma. Y eso lo cambió todo. Soledad transformadora. Por primera vez, no había nadie. No había mensajes a los que responder. No había promesas pendientes. No había excusas que sostuvieran vínculos vacíos. Solo estaba ahí, con su silencio, con su eco interior, con su verdad. Y al principio, eso dolía, porque Luisa, como muchas, temía a la soledad. Había confundido estar sola con estar vacía. Había creído que si nadie la buscaba, entonces algo estaba mal con ella. Pero esta vez, la soledad no se sintió como un castigo. Se sintió como una pausa sagrada, como un espacio nuevo donde por fin podía escuchar lo que su alma llevaba años susurrando. Descubrió que el silencio no asusta cuando dejas de pelear con él. Descubrió que no era que nunca la hubieran amado, era que nunca se había amado primero. Louise Hay decía: nuestra tarea más importante es llenarnos de amor propio, porque desde ahí se construye todo lo demás. Y Luisa, por primera vez, no buscaba quién llenara sus vacíos. Estaba aprendiendo a llenarse ella misma. Los días eran más tranquilos, las noches menos ansiosas. Empezó a encontrar belleza en lo cotidiano, en caminar sin rumbo, en quedarse en casa sin necesidad de justificarlo. La soledad ya no era una enemiga, se había vuelto su maestra. Le mostró que quien aprende a estar bien consigo mismo jamás vuelve a aceptar compañía que le reste paz, porque la verdadera plenitud nace cuando el amor propio deja de ser una teoría y se vuelve hogar. El regreso del pasado, pruebas emocionales. Y entonces,
Como ocurre siempre que una persona empieza a sanar, el pasado regresó. Ese otro ser que durante años fue su centro, ese al que esperó, justificó, perdonó, volvió. No con presentes, no con grandes gestos. Volvió como siempre, con frases repetidas, con la misma sonrisa de siempre, con los te pensé mucho, nunca te olvidé, con la nostalgia envuelta en estrategia. Pero Luisa ya no era la misma. Su corazón, antes ansioso, ahora estaba en paz. Su cuerpo ya no temblaba, su alma ya no rogaba, porque ya se había elegido a sí misma. Él hablaba, pero ella no necesitaba responder con el corazón en la garganta. Solo escuchaba, observaba y entendía algo que antes le costaba aceptar. No todas las personas que vuelven, vuelven por amor. Algunas regresan por costumbre, por ego, por miedo a perder el control. Y Luisa ya no estaba dispuesta a perderse a sí misma, por nadie. Louise Hay decía: cuando dejas de necesitar aprobación, te vuelves verdaderamente libre. Y esa libertad no era fría, era suave, era firme. Era la calma de quien ya no busca ser elegido, porque ya eligió su paz. Ese día, Luisa entendió una gran verdad. No todo lo que regresa merece quedarse. La calma que impone respeto. Hay una calma que incomoda, una serenidad que impone más respeto que cualquier grito. Luisa ya no tenía que levantar la voz para hacerse escuchar. No tenía que justificar sus decisiones. No tenía que explicar por qué ya no respondía como antes. Su energía hablaba por ella. Ya no reaccionaba con ansiedad. No corría a responder mensajes. No llenaba silencios con palabras dulces. No mendigaba presencia. Solo estaba presente. Y esa presencia imponía una nueva regla. Si quieres estar aquí, que sea desde el respeto. Louise Hay afirmaba: cuando te valoras, el mundo responde con respeto. Y el mundo comenzó a notarlo. Los mismos que antes ignoraban su esencia, ahora sentían tensión frente a su paz. Porque esa persona que antes se desbordaba, ahora sabía contenerse. Porque la persona que antes se explicaba, ahora decía poco, pero decía claro. Porque antes esperaba, ahora elegía. No era arrogancia, no era frialdad. Era la fuerza suave de quien ha aprendido a amarse en silencio. Y esa calma, sin necesidad de imponer, obligaba a todos a subir de nivel o a marcharse. Porque cuando una persona se respeta de verdad, ya no es accesible para quien no se respeta a sí mismo. Redefiniendo el amor. Luisa solía creer que el amor era sacrificio, que amar era darlo todo, que para ser amado tenía que merecerlo, demostrarlo, sostenerlo. Pero su camino de transformación la llevó a una verdad simple y profunda. El amor verdadero no te rompe, no te exige traicionarte, no te pide que te apagues para que el otro brille. Louise Hay lo decía claro: el amor no llega para completarte, llega para acompañarte. Y Luisa al fin lo comprendió. Ya no buscaba un salvador, ya no buscaba atención, ya no necesitaba ser vista para saberse valiosa, porque ella ya se había encontrado. Cuando aparece otro ser en tu vida, ya no te deslumbra con promesas, lo miras con presencia, con respeto, no juegas con su tiempo, no confunde tu intensidad con control, no desaparece ante un no, y eso era nuevo para un comienzo, porque esta vez Luisa no tenía miedo de arruinarlo. No temía parecer demasiado intensa, demasiado clara, demasiado ella. Ya no quería encajar, quería ser. Y si ser ella misma era demasiado para alguien, entonces esa persona nunca fue suficiente. Redefinir el amor fue entender que no se trata de convencer a nadie de quedarse. Se trata de estar tan en paz contigo, que quien se queda, lo hace porque vibra contigo, porque te honra, porque te suma, ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Y esa diferencia lo cambia todo. Sostener el despertar.
Lo más difícil no es despertar, es sostener el despertar. Porque despertar implica ver, sentir, romper estructuras, pero sostenerlo requiere valentía diaria. Y Luisa lo entendió cuando empezó a ser cuestionada por quienes más amaba. Amigas que le decían, ya no eres como antes. Familiares que murmuraban, te estás volviendo muy exigente. Personas que se alejaban porque su luz les resultaba incómoda. Y en esos momentos, la antigua Luisa intentaba volver. Esa que dudaba, esa que pensaba, ¿y si estoy siendo muy dura? ¿Y si debería dar otra oportunidad? Pero entonces respiraba, cerraba los ojos y se recordaba a sí misma todo lo que ya había sanado. Louise Hay decía, la forma en que te tratas a ti mismo es una instrucción para el mundo. Y Luisa había decidido tratarse con respeto. Ya no reaccionaba desde el miedo a perder a alguien. Respondía desde la certeza de no querer perderse a sí misma otra vez. Su coherencia se volvía magnetismo silencioso. Su manera de estar, de hablar, de elegir, empezaba a generar un nuevo tipo de respeto. No era entendida por todos, pero eso ya no la detenía, porque había dejado de buscar comprensión externa y había comenzado a construir honra interna. Y ese respeto por su proceso era lo que, ahora, sostenía su nueva realidad. Día tras día, paso a paso, despertando y eligiendo no volver a dormirse. Inspiración silenciosa. Luisa nunca habló de su proceso, nunca hizo alarde de su transformación, nunca buscó atención por su despertar. Solo vivía distinto. Su energía cambió antes que sus palabras. Su presencia se volvió más liviana, pero más intensa, más silenciosa, pero más evidente. Y entonces comenzó a suceder algo mágico. Sin proponérselo, empezó a inspirar. Mujeres que la rodeaban, amigos, compañeros de trabajo, incluso desconocidos, comenzaban a notar algo distinto. Le preguntaban, ¿qué hiciste? ¿Te enamoraste? ¿Te cambiaste el look? Y ella sonreía, porque no era nada de eso. Era algo más profundo. Había dejado de traicionarse. Y cuando una persona deja de traicionarse, su vibración cambia. Ya no necesita gritar para ser escuchada. Su calma impone respeto. Su coherencia genera admiración. Su forma de estar en el mundo, sin pedir permiso para existir, se vuelve magnética. Louise Hay enseñaba, cuando sanas tu relación contigo mismo, todas tus relaciones se transforman. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Su entorno empezaba a reconfigurarse, no porque ella lo forzara, sino porque ahora su presencia era un espejo, uno que no juzgaba, pero que mostraba lo que otros aún no se atrevían a ver. Su sola existencia ya era una forma de inspiración, y sin buscarlo, Luisa comenzó a encender en otras personas el deseo de volver a ellas mismas. Luisa ya no reaccionaba desde la herida, ya no actuaba desde la carencia, ya no buscaba desde el miedo, actuaba desde su verdad. Se había convertido en algo que el mundo pocas veces enseña, una mujer completa. Ya no necesitaba ser conquistada, porque vivía en conquista de sí misma. Ya no confundía deseo con valor. Ya no necesitaba halagos para saber que brillaba. Había descubierto que la verdadera atracción no nace del cuerpo, nace de la coherencia, de esa mezcla mágica entre dulzura y límites, entre presencia y desapego, entre amor y respeto propio. Louise Hay decía, lo que piensas de ti determina lo que permites de otros. Y Luisa ya no pensaba que valía poco. Por eso, ya no aceptaba migajas, ya no esperaba mensajes, ya no hacía malabares para encajar en la vida de alguien. Se volvió su propio hogar, y desde ahí, su vibración comenzó a atraer relaciones distintas, más presentes, más íntegras, más humanas. Y sí, muchos del pasado intentaron volver, algunos con nostalgia, otros con excusas, muchos por costumbre. Pero Luisa
Ya no reaccionaba, observaba. Y desde esa nueva conciencia, entendía, no todo el que vuelve merece quedarse. Porque ahora sabía que no se trata de ser difícil para atraer, sino de ser inalcanzable para quien no está listo. Porque cuando una persona se ha elegido de verdad, deja una huella que ningún ego puede borrar. El amor como extensión del ser, porque había comprendido que el amor real no se busca, se convierte en ti, y entonces llega, no por necesidad, no por vacío, no por miedo a la soledad, llega como reflejo de tu plenitud. Louise Hay afirmaba, solo atraemos aquello con lo que vibramos. Y ahora, Luisa vibraba en amor propio. Su presencia era un filtro, su energía, una declaración. Aquí solo entra lo que también se ama. Ya no quería una historia perfecta, quería una conexión real, una presencia constante, una mirada que no juzgue, un amor que no interrumpa su vuelo, sino que lo acompañe desde el suelo. Luisa entendió que el amor verdadero no exige explicaciones ni sacrificios, solo requiere autenticidad. No tenía miedo de ser intensa, clara, luminosa, porque sabía que quien la amara, amaría también su verdad. El amor ya no era un lugar donde se perdía, ahora era un espacio donde se expandía, un reflejo de todo lo que había construido dentro de sí. Porque cuando una mujer se ama entera, no se conforma con mitades. El cierre del viaje y el inicio de otro Luisa ya no esperaba, ya no preguntaba, ¿por qué no me eliges? Porque ahora ella se elegía cada día. Había dejado de vivir desde la herida, había aprendido a caminar con paso firme, a sostener su despertar, a mirar atrás sin culpa y hacia adelante sin miedo. Había comprendido que el verdadero renacer no llega con promesas, sino con decisiones. Decidir no volver a dormirse, decidir sostenerse, decidir amarse. Ya no gritaba para ser escuchada. Su presencia hablaba por ella, su coherencia vibraba, su amor propio era visible, incluso en su silencio. Ya no se trataba de atraer desde la carencia, se trataba de irradiar desde la plenitud. Y cuando una persona se convierte en su hogar, su energía transforma todo lo que toca. Porque como enseñaba Louise Hay, el acto más poderoso de amor es amarte a ti mismo con tanta profundidad, que ya no aceptas ser amado de forma superficial. Luisa no cambió para gustarle a alguien, cambió para no seguir doliéndose a sí misma. Y esa decisión lo cambió todo. Si tú también estás en ese camino, si sientes que algo dentro de ti ha despertado, si este viaje te tocó el alma, entonces ya sabes, no estás solo, porque cuando sanas, inspiras a muchos otros a sanar también. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu corazón a esta historia. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a acompañarnos en más contenidos como este. Suscríbete a nuestro canal Frecuencia Divina para seguir recorriendo juntos este camino de amor propio, conciencia, energía y transformación. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Y si sientes que esta historia puede tocar el alma de otras personas, compártela, porque sanar también es compartir luz. Hasta pronto y recuerda, cuando despiertas, el universo entero comienza a moverse contigo.